nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevan los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabo, te bendigo. Y hoy, Señor, humildemente te suplicamos que nos des la sabiduría para predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que este mensaje traiga mucha bendición a tu pueblo. Por tanto, en esta hora, Señor, por el don de la fe, hacemos, Señor, declaraciones sobre este pueblo, sobre esta iglesia, donde establecemos, Señor, que la palabra es verdadera, la palabra es real, es genuina, y que primeramente, Señor, la palabra dice que estás en medio de nosotros y lo creemos. Y segundo, Señor, tu palabra dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y también lo creemos. Sobre nosotros está tu Santo Espíritu. Y creemos, Señor, que en esta noche tú tienes algo especial para nosotros. Hemos venido por lo que tienes para cada uno de nosotros. Tomamos, Señor, esa gran riqueza, esa gran bendición, la hacemos nuestra y la compartimos con todo el ministerio espiritual llamado Luz de Agua Viva. Te doy gracias en esta hora y en este momento. Cúbrenos, Señor, con tu abrigo, con tu protección. Cúbrenos bajo tu sombra y cúbrenos, Señor, con tus bendiciones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A Dios gracias. Hemos estado hablando un poco acerca de los dones espirituales y hoy vamos a hablar del don de la fe, ¿sí? Lo que nos hace ver la Biblia, ¿verdad? En el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos los géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Hemos visto que los dones son 9 dones. Y hemos visto que se intercalan, ¿sí? Hemos visto que tenemos dones de revelación, como es el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus, ¿sí? Es claro que con el don de la sabiduría
va a funcionar también, ¿verdad?, el don de la ciencia, y va a entrar a ayudar el discernimiento de espíritus. Es claro que con el discernimiento de espíritus tiene que venir la palabra de sabiduría y tiene que venir la palabra de ciencia. En el caso de los dones de inspiración, es el hablar lenguas, es el interpretar lenguas y es el don de profecía, ¿sí? Una persona que habla lenguas y las interpreta, es claro que va a profetizar, ¿sí? Y es claro, ¿verdad?, que alguien que tiene el don de interpretar las lenguas es bien útil en la iglesia, porque a través de la interpretación se da palabra profética. Y tenemos los dones de poder, que son los dones de fe, ¿verdad?, los dones de sanidades y los dones de milagros, ¿sí? Entonces es claro, ¿verdad?, que con el don de la fe se pueden hacer sanidades. Y es claro que con el don de la fe se pueden hacer milagros, ¿sí? Y es claro que el don de la fe es una fe que habla y produce resultados, ¿sí? Una fe que tiene poder de crear y de hacer que lo malo sea cambiado en algo bueno, ¿sí?, por el don de la fe. Las sanidades y los milagros es una realidad, ¿sí? Y por tanto Dios, a través de la Escritura, nos dice: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Entonces, a través de la Biblia, nos encontramos con este don de profecía, ¿sí?, que es una revelación sobrenatural por el Espíritu Santo, ¿sí? La profecía es el pensamiento de Dios expresado, ¿verdad?, a través de palabras que tú y yo podamos comprender, ¿sí? La profecía es la mente de Dios, es lo que Dios quiere hacer, es el propósito que Dios tiene, ¿verdad?, para nosotros. Pero Dios utiliza el ministerio profético, el don profético, lo utiliza para que sus pensamientos vengan a nosotros revelados a través de ese ministerio profético, ¿sí? Es claro, ¿verdad?, que Dios va a revelar propósitos, va a revelar instrucciones, ¿verdad? Y eso va a suceder porque Dios es omnisciente, ¿sí? Dios todo lo sabe, nosotros no lo sabemos todo, pero Dios sí lo sabe todo, y Él sabe, ¿verdad?, lo que nosotros no sabemos, y Él tiene un plan para ti, para mí, un propósito muy claro. Y entonces el don de profecía nos va a ayudar para que esos propósitos de Dios vengan a nuestra vida y nos sean revelados. La profecía comunica lo que Dios está diciendo, lo que piensa hacer, pero siempre en armonía con la palabra, ¿sí? Las profecías que se den tienen que estar en armonía con la Escritura, ¿sí? Ya tenemos 66 libros, ¿verdad? Se conoce como el canon, ¿verdad?, de la Biblia. Son libros canónicos que, cuando estamos hablando de libros canónicos, estamos diciendo que son libros inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí?
Son libros que se canonizaron después de mucho estudio, 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 de mucho estudio. Se fueron seleccionando, ¿verdad? Los 66 libros que hoy tenemos en la Biblia, ¿sí? Por eso, en algunas Biblias, como en las Biblias católicas, tenemos libros que no son canónicos y se conocen como libros históricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estudiaron los libros y se llegó a la conclusión de que no son libros inspirados por el Espíritu Santo, son libros históricos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un canon, tenemos 66 libros, ¿verdad? Canonizados y legítimamente con esa seguridad de decir que son libros inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la profecía, el don de profecía comunica lo que Dios está diciendo, lo que piensa hacer, pero siempre en armonía ¿con quién? Con la palabra que está escrita, con esta Biblia que ya está canonizada, ¿sí, hermanos? Por tanto, libros que nos ayuden, ¿verdad? Libros que se escriban, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, se pueden leer y nos pueden ayudar. Pero un libro que se escriba diciendo que ese libro, ¿verdad?, es un manual para que tú entiendas la Biblia y que sin ese libro tú no vas a entender la Biblia, es un error. Es un error. Un grave error. ¿Sí? La Biblia se interpreta por la misma Biblia, ¿sí? La Biblia enseña en la segunda carta de Pedro 1, 21 y 22, ¿verdad? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el don de profecía comunica lo que Dios está diciendo o lo que piensa hacer, siempre en armonía con la Escritura. El día de ayer estábamos hablando, ¿verdad?, de que, como en el caso de Elena G. de Witt, con sus visiones, fueron la base para establecer la iglesia del séptimo día, ¿sí? Cuya fundación oficial se llevó a cabo el 21 de mayo de 1863. Entonces, esas visiones de Elena G. de Witt tiene bastantes libros, muchísimos libros de visiones, muchos libros, ¿verdad? Y entonces la iglesia del séptimo día tiene la Biblia, pero aparte tienen las visiones y se dejan guiar por la Biblia y por las visiones, ¿sí? Y pues no, porque entonces lo que dice la Biblia lo explica la visión y no es así. En el caso de John Smith, fundador de la iglesia mormona, ¿verdad?, pues nos viene a traer el otro evangelio de Jesucristo y pues tampoco. En el caso de Charles Tess de Russell, fundador de la secta de los testigos de Jehová, ¿verdad? No, hombre, tenemos de libros de los testigos de Jehová, pero para aventar para arriba. Y cada no sé cuánto tiempo sale la Atalaya, ¿sí? La revista. Es mensual y tiene, ¿qué
no estamos de acuerdo es que dicen que para que entiendas la Biblia tú tienes que leer primero sus libros. Pero lo que ellos profetizan y lo que predican viene otro, pastor. Otra vez, ¿lo que qué? Lo que ellos predican y lo que ellos le enseñan viene otro, pastor. No viene completo y guiado a la palabra. Bueno, por eso mismo es una secta. Porque todo lo que predican, te predican un pedacito de aquí, otro pedacito de acá y otro pedacito de acá. ¿Y qué? Y hacen una enseñanza falsa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener la Biblia como la norma de vida y como la norma de fe. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Y que quede claro, o sea, yo predico la palabra de Dios, pero yo no tengo una revelación mayor a la Biblia. La verdadera revelación es la Escritura. ¿Sí? Y sobre esa revelación nosotros vamos a predicar. Aleluya. Amén, amén. Entonces, pues yo no sé si sea cierto o no, pero pues cada librito no sé cuánto valga, ¿sí? Y todos sus miembros los tienen que comprar. Pues aparte, en el tiempo en que se evangelizaba y se llevaba el mensaje, la gente que se iba convirtiendo tenía que comprar todos los libros, ¿sí? Y pues es un gran dineral para la impresora, porque ellos imprimen desde Estados Unidos todo, lo mandan a México, bueno, lo mandan casi a todo el mundo. ¿Sí? Es un dineral, es un mar de dinero eso, ¿sí? Ajá. Y pues ya hicieron el sistema de hasta de tener un puestito, ¿no? ¿Verdad? Tener como sus puestos, así, como cuando se venden los chuchulucos, así. ¿Verdad? O el periódico. Ajá. Parece folletos de agencia de viajes. Ajá. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? La mayoría de las enseñanzas que tienen están erradas. ¿Sí? Para empezar, una de las enseñanzas que está equivocada es que tienen a Jesús como un Dios chiquito. En su Biblia dice San Juan 1:1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, pero la D que utilizan es la D pequeña, la D de los dioses falsos, ¿sí? Entonces, para ellos Jesús es el hombre más grande de todos los tiempos, pero para ellos Jesús no es Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que no confiesa que Jesús es Dios hecho carne, no es de Dios y es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Entonces, iglesia de Dios, tenemos que tener el entendimiento, pero bien despierto, ¿sí? Y tenemos que permitir que el Espíritu Santo seleccione a las personas, ¿verdad?, a las cuales va a usar con el don de profecía para traernos instrucciones y para revelarnos propósitos divinos, siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. El día de ayer hablábamos sobre Efesios 2:20, donde nos dice que la iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y hacíamos ver, ¿verdad?, la segunda carta a Timoteo 2:16 al 18, donde dice que la palabra de ellos carcome como la gangrena. Y veíamos acerca de los falsos profetas de Jeremías 23, del 16 al 18. Y nos quedamos, ¿verdad?, viendo ejemplos de personas con el don de profecía. Vimos a Simeón, vimos a Ana, ¿sí? Y hoy vamos a ver el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor.
Vamos a ver Hechos 11, 27 al 29, ¿sí? Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos enseñe, porque humildemente pues necesitamos esa sabiduría que viene de la Escritura. Hechos 11, 27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sí? Entonces, eso sucedió, ¿verdad?, en el reinado de Claudio, y Dios utilizó esta profecía para ayudar a todos los que se habían convertido en Jerusalén a Cristo Jesús. Sorprendentemente, los gentiles hacen aportaciones para ayudar a los judíos en Jerusalén. ¿Sí? En el caso de Hechos 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Vea cómo se revela el propósito de Dios. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Nos da los nombres de Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, ministrando estos al Señor. Hay que aprender acerca de ministrar a la iglesia, y hay que aprender acerca de ministrar al Señor. No es lo mismo, es diferente. Ministrar a la iglesia es que nosotros le prediquemos a la iglesia. Ministrar a la iglesia es que nosotros oremos por los hermanos de la iglesia, ¿sí? Ministrar a la iglesia es que nosotros, ¿verdad?, visitemos a los hermanos, los animemos, los alentemos, los ayudemos. Pero ministrar al Señor es totalmente diferente. Ministrar al Señor es dejar el trabajo, dejar las actividades, ¿verdad?, cotidianas, venir a la iglesia, ¿sí?, ¿verdad?, encerrarte los días que quieras, ¿verdad?, encerrarte 2, 3 días, 7 días, lo que quieras, estar aquí, ¿verdad?, y estar en ayuno y en oración. Y cuando tú estás en ayuno y en oración, al que le estás ministrando es ¿a quién? Al Señor. ¿Sí? Al Señor. O sea, estás alabando al Señor, estás orando, estás intercediendo por los hermanos, pero como estás en oración y en ayuno, estás ministrándole al Señor. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, buenísimo. Es algo extraordinario que puedas pasar un día, ¿verdad?, sin salir. Puedas encerrarte en tu casa, orando, ayunando, cantando a Dios, leyendo la Biblia, ¿verdad?
que lo puedas hacer 2 días, que lo puedas hacer 3 días, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y qué? Se lo siento, pero yo dejo todo eso, yo le voy a ministrar al Señor 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, ¿sí? Lo que Dios te permita, ¿sí, hermano? Muy bien, entonces ellos están en adoración y están en ayuno y están en oración, y entonces como hay profetas, Dios puede expresar su voluntad. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y de ahí surge el primer grupo para las iglesias que se van a levantar a través de la obra misionera. ¿Sí? Dios escoge a Bernabé y a Saulo para la obra misionera a través del don de ¿qué? De profecía. En Hechos 16, ¿sí? Hechos 16, su verso 6 al verso 10, ¿sí? Gloria a Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, vea esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí, hermanos? O sea, ¿quién les prohíbe predicar en Asia? El Espíritu Santo. Muy bien, siguen las instrucciones y las revelaciones. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Ya ven? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces, ya el Espíritu Santo los ha detenido 2 veces, ¿verdad? Una en la provincia de Galicia hacia Asia, otra hacia Misia para ir a Bitinia. Y entonces Dios tiene que decir hacia dónde tienen que ir. Se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Ya ven? O sea, la revelación y la profecía, el don de profecía, es con el propósito de que sepamos hacia dónde ir. Hacia dónde ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? O sea, es bueno predicar la palabra de Dios, pero es más bueno predicar a donde Dios nos dice que vayamos. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Va a haber ¿qué? Resultados. Hechos 19, verso 1 al 6. Hechos 19, verso 1 al verso 6. ¿Sí? Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo
dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Lo ven? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, los hermanos de Éfeso ni siquiera sabían que había ¿qué? Espíritu Santo. Los bautizan en el nombre de Jesús, les impone las manos y viene sobre ellos el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Sí, hermanos? Hechos 21. Verso 4. Ahora vamos a ver estos textos que están bien interesantes. ¿Sí? Dice de esta manera, Hechos 21, 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Sí? Y cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazados los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces Dios empieza a hablar por el Espíritu Santo, ¿sí? A las personas que tienen el don de profecía, y empiezan a decirle a Pablo que no suba a Jerusalén. ¿Sí? Verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrado en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así matarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Sí? ¿Se fija? Llega, ¿verdad? Nuevamente ese profeta que veíamos en Hechos 11, ese profeta llamado Agabo, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Y vea, pues él estaba en Antioquía, Agabo. Y ahora Agabo se traslada a Cesarea para llevar este mensaje. Y dice de esta manera, ¿verdad? En el verso 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. ¿Sí? Y empieza la profecía, dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. O sea, toma el cinto de Pablo, se amarra los pies, se amarra las manos. Dice, así harán
con el dueño de este cinto. Entonces, verso 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ya nada más a Pablo, O sea, no estoy dispuesto solo a ser atado, sino hasta aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. ¿Sí? Voy a preguntar: ¿esas profecías eran verdaderas? El apóstol Pablo creyó que esas profecías sí venían del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol, ¿por qué? En vez de que diga, bueno, pues Dios me está diciendo que no suba, o Dios me está mostrando que allá me va a ir mal, porque Él dice: no solo estoy dispuesto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús? Entonces vemos al apóstol juzgando la profecía, o sea, examinando la profecía. Vemos al apóstol que él reconoce la veracidad de la profecía, pero él discierne que no se trataba de una advertencia, sino de la revelación de la voluntad de Dios sometiéndose a ello. O sea, Dios le estaba diciendo: vas a ir allá y te va a pasar esto. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso mismo se nos dice que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. Aleluya. La profecía es para edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? Lo que habla la primera carta a Corintios 14. ¿Sí? Primera carta a Corintios 14, en el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí, hermanos? Por eso el verso 1: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero ve lo que dice: pero sobre todo que profeticéis. ¿Sí? Porque es necesario que profeticéis. Aleluya. Por eso mismo, aquí en esa carta de Corintios, en el capítulo 14, en el verso 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El don profético revela lo que está en el corazón, ¿verdad? Y hasta los incrédulos, cuando viene una palabra de Dios a través del don de profecía, hasta los incrédulos son convencidos, ¿sí? Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Y qué pasa? Se postra sobre su rostro, adora a Dios y declara que verdaderamente Dios está ¿qué? Entre nosotros.
¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ejercicio del don de profecía en la iglesia. Vuelvo a leer el verso 3. Es para edificación, exhortación y consolación. Vea la carta a Efesios 4, verso 13. ¿Sí? Efesios 4, verso 13. ¿Sí? Dice de esta manera la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Dios quiere que lleguemos a ser un varón perfecto, y Dios quiere que tengamos la medida y tengamos la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que no nos falte nada de Jesús en nuestra vida espiritual. Que tengamos todo lo que es Jesús en nuestra vida espiritual. Aleluya. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, vea, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, Dios quiere que conozcamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dios quiere que lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Dios quiere que lleguemos a ser un varón perfecto. Dios quiere que tengamos la estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero decirles que por eso mismo luego tenemos situaciones difíciles. ¿Sí? Se tiene que ejercitar la fe. ¿Sí? Un hijo enfermo, un problema matrimonial, un problema familiar, una situación económica. Se tiene que ejercitar la fe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la unidad de la fe. Tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a ser un varón perfecto. Tenemos que tener la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? O sea, tenemos que crecer, ¿dónde? En Cristo. ¿Sí? Pero siguiendo la verdad en amor. ¿Sí? No siguiendo el engaño, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
¿sí? De que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y entonces, por eso es bien importante congregarnos. Todo el cuerpo bien concertado, todo el cuerpo unido entre sí, todo el cuerpo unido por todas las coyunturas, todo el cuerpo que se ayuda ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? ¿Sí? Es así. Lo que yo tengo te lo doy, lo que tú tienes me lo compartes. ¿Sí? Por medio de las coyunturas y los ligamentos, ¿verdad? Sorprendentemente, ¿verdad? Tenemos altas coyunturas y ligamentos en el cuerpo. ¿Sí? Y en nuestros huesos, ¿verdad? Se mueven, ¿verdad? A través de todas esas coyunturas, esos ligamentos, ¿sí? Pero Dios dice, ayudándonos mutuamente, ayudándonos mutuamente. O sea, ¿de qué se trata? No, pues yo quiero ayudarles. ¿De qué se trata? Que usted diga, yo también quiero ayudarles. ¿Ayudándonos qué? Mutuamente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tengamos ese corazón de Dios. ¿Qué? Ayudándonos ¿qué? Mutuamente. ¿Sí? El que tiene el corazón de Dios va a ayudar a los demás. Tiene el corazón del Señor, dice el Señor, ayúdalos, ¿sí? Ayudándonos mutuamente, ¿sí? Entonces eso está hablando de solidaridad, de empatía, está hablando, ¿verdad?, de compañerismo, está hablando de fraternidad, de amor, de unidad, ¿sí? Pero cuando yo no quiero ayudar a nadie, está hablando de egoísmo. Digo, no, yo no voy a ayudar a nadie, yo no me voy a ayudar a mí mismo. Está hablando de algo que se llama egoísmo. Por eso dice el Señor, ayudándonos mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí, hermanos? Hechos 15:32. Libro de Hechos 15, su verso 32. Aleluya, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancias de palabras. ¿Sí, hermanos? ¿Ya vieron? Judas y Silas, como ellos también eran profetas, vean lo que van a hacer. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sí? Esto se debe a un concilio. Puede leer en casa el capítulo 15 sobre el concilio de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, Iglesia de Dios, el Espíritu Santo no se contradice. La profecía debe traer certeza y confianza. ¿Sí?
La profecía tiene que traer ¿qué? Certeza y confianza. ¿Sí? El Espíritu Santo jamás se va a contradecir. Por eso mismo, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3, nos dice que no creamos a todo espíritu. Nos dice que probemos los espíritus. Primera carta de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Inmediatamente la Biblia te dice dónde están las falsas doctrinas, dónde están las falsas enseñanzas, ¿sí? ¿Dónde están las sectas? Todo aquel que no confiesa que Jesucristo es Dios hecho carne, no es de Dios. No es de Dios. Pero todo espíritu que confiesa que Jesucristo es Dios hecho carne, es de Dios. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Para mí Jesús es Dios hecho carne. ¿Sí? Yo confieso que Jesús es Dios, pero confieso que Jesús es verdadero hombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que siendo Dios, se despojó de ser Dios y se hizo hombre para darnos salvación. ¿Sí? Como hombre Jesús es perfecto. Por eso en él se efectúa algo que se llama la resurrección de los muertos. ¿Sí? Pero el Padre le dice: siéntate a mi derecha hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Padre le dice a Jesús: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por eso Hebreos 1, ¿sí? Hebreos 1 dice: el Hijo superior a los ángeles. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Sí? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: yo te he engendrado hoy? ¿A nadie? El único que fue engendrado del Padre se llama Jesucristo. Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? El único Hijo de Dios. ¿Sí? Él es el
eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, vea, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? El Padre ha ordenado que todos los ángeles adoren a Jesucristo. Al Señor Jesucristo toda la gloria. Sí. Eso ciertamente de los ángeles dice, vea lo que va a decir Dios de los ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llaman de fuego. Verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Ya ve? El Padre está diciendo que el trono que tiene el Hijo es trono de Dios, porque por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aleluya. Entonces, rápido. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, todo espíritu que no confiesa que Dios vino en carne, no es de Dios. No es de Dios. Aunque tengan millones de seguidores, no son de Dios. Si alguien dice que Jesús no es Dios, ese no es de Dios y esa enseñanza no es de Dios. Inmediatamente tú puedes detectar el error. Aleluya. Por eso, para concluir el día de hoy, vea primera carta a los Tesalonicenses 5. Verso 19 al verso 21. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Primera carta a los Tesalonicenses 5, verso 19 al 21. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Sí, hermanos? No apaguéis al Espíritu. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que congregarnos, tenemos que predicar. Y el Espíritu va a estar encendido dentro de nosotros. Verso 20. No menospreciéis las profecías. No, yo no creo que eso sea de Dios. No menospreciéis las profecías. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Examínalo todo. Examinadlo todo. Examinarlo todo. Y retengan lo bueno. ¿Sí, iglesia? ¿Sí? Examinarlo todo. Y retengan lo bueno. Retengan lo bueno. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? El libro de Isaías, capítulo 8, versos 19 y 20, dice, consultará el pueblo
por los muertos. ¿Se imagina? Los vivos consultando a los muertos. ¿Qué dice el Señor? No. Y vea lo que nos enseña Isaías 8 acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Isaías 8, 19 y 20. ¿Sí? Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, vamos a consultar encantadores, vamos a consultar adivinos para que nos digan por qué no nos está yendo bien. Vamos a consultar adivinos para que nos digan por qué las cosas están mal. Pues no, que susurran hablando, responder, y vean, no consultará el pueblo a su Dios. ¿Sí? ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿A quién van a consultar? A su Dios. A su Dios. Y entonces, el que consulta encantadores y adivinos, dice, consultarán a los muertos por los vivos. Tenemos al Dios vivo. Y ya no estamos muertos. Ahora tenemos vida gracias a Jesucristo. ¿Sí? Gracias a Jesús, Él vino a darnos vida. Vida en abundancia. Hemos pasado de muerte a vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Pero gloria a Dios, porque tú tienes a Jesús y tú tienes la vida. Y yo tengo a Jesús y tengo la vida. Gloria al Santo de Israel. A su nombre la gloria. Bendito sea el Señor. Consultará el pueblo a su Dios. Amén. A Él consultará. Y vea, tenemos una guía perfecta. Vea, a la ley y al testimonio. Y a ver, aquí está. Lo que necesites, aquí está escrito. No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero leo la Biblia y digo, ah caray, esto es lo que yo necesitaba que me dijeran. Ahí está, ya está la respuesta ahí. A la ley. La guía. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, es porque todavía no ha resplandecido la luz de Dios en ustedes. Pero cuando resplandece la luz de Dios en ti, tú sabes que el Dios que tienes es un Dios vivo y verdadero. Y que lo puedes consultar y Él te va a guiar, te va a dirigir. Una visión, un sueño. A través de un hermano, a través de un familiar, a través de alguien, de un ministro, te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Si lees la Biblia te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y todo aquel que no tenga esta guía pasará por la tierra fatigado, hambriento,
y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, maldicirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Pero ¿qué tal con los que consulten al Señor? La luz resplandecerá. Las tinieblas no te van a poder destruir. La enfermedad no te va a poder destruir porque tú tienes al Señor tu Dios. Porque tú estás confiando en el Señor tu Dios. Porque tú estás esperando en el Señor tu Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Él me oyó, Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a mi Dios. Esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Santo es el Señor. La mayoría de mi familia se convirtió, les prediqué, pero ellos se convirtieron por lo que Dios hacía en mi vida. Ellos se convirtieron por eso. Es que todo lo que nos dice sucede. Ellos se convierten porque ven que yo tengo un Dios que me cuida, me protege, me ayuda, me bendice. ¿Sí? Pero ellos se convierten porque ven que en mi tiempo de escasez, de necesidad, yo sigo confiando en Dios. ¿Sí? Y ellos se sorprenden cómo viene la ayuda de Dios a mi vida. ¿Sí? Y cómo me visitaba Dios y me mostraba cómo me iba a ayudar. A mí Dios me va a ayudar así y así. Y ellos lo ven, ellos empiezan a ver que lo que yo les digo, cómo me va a ayudar Dios. Y llega la ayuda de la manera que Dios me revela. Y entonces dicen, no, es que no, o sea, ¿cómo? O sea, nos dices que Dios te dice y vemos que sí pasa, digo, porque es que Dios no nos va a mentir. Una de mis cuñadas empieza a congregarse en la iglesia y yo dije, pues gracias a Dios, ¿no? Pero con el tiempo me dijo, ¿sabes por qué fui a la iglesia? Le digo, no. Porque yo le dije a tu hermano, ¿sabes qué? El Dios que él predica es verdadero. Velo cómo está tu hermano, velo. Y ve, o sea, cómo Dios lo ayuda, lo cuida, lo protege y lo bendice. Si yo quiero que Dios nos bendiga así como lo bendice a Él. Y bendito sea Dios, mi hermano está bien bendecido. Mi hermano, un día hace años me dijo, yo simplemente quiero un trabajo fijo. Yo no quiero estar así, de que en el trabajo de la construcción, luego hay trabajo, luego no hay trabajo, sino yo quiero que Dios me dé un trabajo fijo, que nunca me falte el trabajo. Digo, ¿eso es lo que quieres? Dice, sí, eso es lo que quiero. Pues vamos a orar. Y oramos. Y a Dios gracias, ya tiene no sé cuántos años, más de 20 años trabajando en Odapas, mi hermano. Sí, ya hasta creo ya menos lo jubilan. Nunca le falta el trabajo. O sea, un trabajo fijo, ahí está, con prestaciones, con aguinaldo, con utilidades. O sea, lo que él pidió, el Señor se lo dio. Tuvo un accidente mi hermano. Está sembrando una losa, se rompen las vigas y se cae, se fractura. Y está internado porque lo van a operar, pero no lo pueden operar porque su presión está altísima. Y
está altísima la presión y está altísima, pasa una semana, no pueden operarlo, pasa otra semana, no pueden operarlo. Y entonces le digo a Dios, Señor, me voy a dar un tiempo, tengo que ir. Y fuimos al hospital. Y dice, es que no me pueden operar, hermano, es que la presión no se me baja, la tengo bien alta. Le digo, pero ¿qué te parece si oramos para que te operen? Dice, ahorita va a venir la enfermera y si me checa la presión y la tengo alta, no me van a pasar al quirófano, pero si salgo bien de la presión, me van a pasar. Le digo, hoy te van a operar, ¿lo crees? Sí, lo creo. Vamos a orar. Oramos por él. Llega la enfermera, le checa la presión, 120, 80, dice, oiga, señor, está súper bien su presión. Ahorita regresa, rápido va, ¿sabe qué? Está muy bien. Pues de una vez como va para adentro, órale. ¿Sí? Y ya después lo fui a visitar, después de que lo operaron y todo. Y le dije, ¿cómo estás? No, estoy bien contento. Dice, yo sabía que mi Dios no me iba a fallar. Yo sabía que mi Dios no me iba a fallar. Digo, no, Él nunca va a fallar. Él es fiel y verdadero. A su nombre la gloria. ¿Cuántos se gozan? Yo me gozo mucho. Vamos a buscar de Dios. Tu hermano le está yendo muy bien. No, maravilla, cosa maravillosa. ¿Sí? Pero yo aprendí a alabar a Dios cuando no tenía nada, ni para comer. Pero no dejé de orar, no dejé de alabar a Dios, no dejé de servir a Dios. Y cuando el Señor me dio una revelación, un niño así, mire, así pequeñito, un niño, con su túnica blanca, rubio, de ojos azules, se presentó delante de mí, traía un fajote así de dinero, me dijo, ten, así dice el Señor, con este dinero vas a pagar todo lo que debes. Y yo me levanté de la cama, me hinqué y le dije, Señor, gracias, ya me bendijiste, gracias, ya está hecho, Señor. Y a los días llegó esa economía y se pagó todo. Todo. A mi patrón, yo lo veía molesto y le digo, pues ¿qué tiene? Pues como no quiere que esté enojado. Mis máquinas están ahí en el puerto de Veracruz y que no, que los papeles están mal, no puedo traerlas, no puedo vender, no puedo generar. Y me ve así enojado y me dice, y el sábado ni me pida dinero porque no tengo. Yo empiezo a reír. Le digo, pues pídale a Dios, oiga, pues pídale usted. Y le digo, bueno, nada más dígame, ¿cuándo quiere sus máquinas? Y se las quiero mañana a las 9 de la mañana. Le digo, hecho, le digo, mañana a las 9 van a estar aquí. Se va. En la noche estuve haciendo oración y ya me iba a levantar cuando me acuerdo, las máquinas del alemán. Y hago una oración por él. Le digo, Señor, yo le dije que mañana a las 9 sus máquinas van a estar ahí en la fábrica. Te pido que por favor hagas el milagro en que todas sus máquinas lleguen a las 9 de la mañana. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Esa fue la oración que hice. Me dormí. Llegué a trabajar a las 8 de la mañana, estaba trabajando. A las 9 estaban entrando los trailers en la fábrica con toda la maquinaria. A las 9 en punto. Se me quedaba viendo y se reía. Yo me reía también. Me dice,
hacia arriba. Fue mi Dios el que lo hizo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Como me dicen mis hijos, mis tíos te quieren mucho. Y yo, sí, yo también los amo muchísimo a mis hermanos. Le digo, créanme que si yo necesitara dinero y fuera con cualquiera de ellos, sin problema me ayudo. Sin problema. Me tienen tanta confianza que no los voy a defraudar, o que no voy a quedarme con su dinero, lo que quieras. ¿Cuánto necesitas? Pues necesito tanto. Sí, le digo, o sea, así está de grande la confianza que nos tenemos. ¿Ah? Dice, sí, ¿verdad? Digo, sí. Le digo, pero gracias a Dios, le digo, nunca he necesitado de ir con ellos. Siempre Dios nos ha ayudado y nos va a ayudar. ¿Sí? Y al contrario, vamos a estar para ellos cuando ellos necesiten. ¿Sí? Dice, no, sí, papá. Digo, sí, le digo, porque nosotros no estamos esperando que nos ayude. Nosotros queremos que Dios nos bendiga para ayudar a los demás. ¿Sí? ¿Sí entienden eso, verdad? ¿Sí? Así que ¿consultaremos a los muertos por los vivos? No. ¿O consultaremos a nuestro Dios? Padre, a tu nombre toda la gloria. En esta hora consultamos a nuestro Dios. Consultamos a nuestro Dios. Consultamos a nuestro Dios. ¿Sí? Y consultamos a la palabra de Dios. Porque ya nos amaneció, ya la luz del Señor ya resplandeció en nosotros. Así que, Padre, en esta hora, bendice a toda esta comunidad y bendice mi vida en grande manera en el nombre de Jesucristo. Y Padre, te doy toda la gloria, porque maravillas harás a favor de este pueblo y a favor mío, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios de nuestra salvación. Y en Cristo Jesús te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a recoger la ofrenda. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a... Hermano Alejandro, recoja la ofrenda, por favor. Si salvo soy, debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Yo fui a la cruz y vi a Jesús y mis pecados Él perdonó. Y ahora que he sido salvo, no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Y ahora que he sido salvo, no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Si salvo soy, debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Yo fui a la cruz y vi a Jesús y mis
pecados Él perdonó. Y ahora que he sido salvo, no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Y ahora que he sido salvo, no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Denle esa ofrenda de palmas al Señor Jesús. Alábele y glorifíquele con todo su corazón, porque solo Jesucristo es fiel y verdadero. Eterno Dios, Padre nuestro, vamos a casa, llévanos con bien, llévanos, Señor, a casa en bendición, llévanos, Señor, de tu mano, guárdanos y cuídanos. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, revélanos tu propósito, revélanos tus planes, revélanos, Señor, tus bendiciones, porque te lo estamos pidiendo, rogando y suplicando, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, saludémonos en el amor de Cristo, la paz de Dios sea con todos ustedes.